Buenas noches. Bueno, antes que nada agradecer la invitación. Siempre un gusto poder compartir aquí y poder ir respondiendo las dudas que puedan surgir en la teleaudiencia y, bueno, ayudar un poquito a conocer un poquito más del tema. Claro, claro. Doctor, primeramente queremos adentrarnos al tema con un informe que hemos preparado, un informe que también nos va a ubicar y a la teleaudiencia también, para conocer un poco más sobre los anabólicos. Las dudas podemos hacerlo a través del 0972-655-000. Aquí el doctor Kasaksian nos va a ayudar a despejar esas dudas que nos generan la utilización de anabólicos. Vamos al reporte y luego ya volvemos con el doctor. Here comes the, y'all don't really want it like that. Here comes the, y'all don't really want it like that. El objetivo de mostrar un cuerpo saludable y atlético implica gran trabajo, cuidar la alimentación, practicar deportes o realizar ejercicios. Muchas personas abandonan súbitamente este trabajo y recurren a los esteroides anabólicos con el afán de mejorar el aspecto físico sin conocer los alcances de su uso y los efectos adversos que pueden producir. Pero, ¿qué son los esteroides anabólicos? Son sustancias sintéticas relacionadas a las hormonas sexuales masculinas, por ejemplo, la testosterona. Promueven el crecimiento del músculo esquelético y el desarrollo de características sexuales masculinas como femeninas. Utilizaremos esteroides anabólicos en este informe debido a su familiaridad, aunque el término correcto de estos compuestos es esteroides anabólico-androgénicos. Según especialistas, las secuelas del consumo sin recetas pueden causar en los varones infertilidad o esterilidad, alteración sexual, riesgos de cáncer prostático, entre otros. Mientras que en las mujeres se han observado alteración sexual, riesgos de cáncer de cuello uterino, voz ronca e irregularidad menstrual. A su vez, los cambios de la personalidad también se manifiestan en el uso constante de los esteroides, ya que tienen la capacidad de volver irritable y agresivo al consumidor a tal punto de obligarlo a hacer cosas que normalmente no haría. La ansiedad, el estrés y el enojo son otras características. Teníamos el informe, claro, nos genera varias dudas y vamos a consultar primeramente al doctor Rodrigo Kasaksian. ¿Qué son los anabólicos, doctor? Para poder determinar y que la gente pueda saber qué son realmente los anabólicos. Bueno, los anabólicos son un grupo de sustancias, no son solo los esteroides, hay otros tipos de anabólicos, pero son sustancias que tienen ciertas capacidades que ayudan a generar, en este caso, tejido muscular, ¿verdad? También está la contrapartida, hay sustancias que son catabólicas, entonces quiere decir que van degradando, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, si tenemos en cuenta lo que es el tema hoy, los esteroides anabolizantes, ¿verdad? Es ese grupo de fármacos que va a ayudar, que va a estimular a la formación de tejido muscular. En el deportista o en la gente que lo está empleando. Claro. En este caso hemos focalizado, por ejemplo, el uso de los anabólicos en los que practican el fisiculturismo. ¿Hacen daño con el paso del tiempo estas sustancias? Sí, realmente, probablemente, digamos que la rama del deporte donde más se utilizó o a lo mejor se sigue utilizando mucho los esteroides anabolizantes son en lo que es la parte de fisiculturismo y lo que está afín, digamos, al fisiculturismo, porque ahora también hay divisiones que tienen que ver con eso. Está el fitness, claro, de repente el CrossFit también, que es una modalidad que se practica mucho. Incluso está la halterofilia, que la gente
es lo que le conocemos con el levantamiento de pesas, ¿verdad? Claro. Que también la gente necesita mucha masa muscular para poder hacer ese levantamiento de pesos importantes, ¿verdad? Entonces, digamos que es conocido por muchas personas. Se les suele catalogar a los que llevan mucho tiempo haciendo fisiculturismo y que tienen una masa muscular importante, se suele decir que tiene cierta disfunción eréctil, por ejemplo. Eso, yo recuerdo cuando era joven que en el gimnasio se decía que lo primero que te hacía era te dejaba estéril, ¿verdad? Y no deja de ser Bueno, sí, cierto. sigue siendo al menos la teoría o un mito, porque se sigue comentando. La gente maneja eso, Vox Populi. Sí. Y a esa pregunta quería llegar. ¿Eso es cierto, doctor? Sí, realmente es cierto, porque está alterando el funcionamiento normal de una de las hormonas que tenemos nosotros en el cuerpo, tanto hombres y mujeres, porque estamos hablando de la testosterona. La diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer tiene menor cantidad, Sí. el hombre tiene mayor cantidad, entonces por eso tenemos, generalmente los hombres tenemos mayor masa muscular comparado con la de una mujer. Al darle al cuerpo una sustancia que tiene una función similar a esa testosterona, nosotros estamos haciendo de que nuestro cuerpo deje de producir de forma interna, digamos, esa testosterona porque ya está recibiendo de afuera, ¿verdad? O sea que el cuerpo se da cuenta que se produce más de la cuenta, entonces deja de producir, algo así sería, ¿no? Claro, realmente hay ciertos receptores hormonales en diferentes células del cuerpo que, como se dan cuenta que hay circulando esa sustancia, testosterona, realmente es un metabolito de la testosterona, pero para simplificar, vamos a llamarle testosterona. Para que se entienda mejor. Sí. Entonces, como el cuerpo ve que hay mucho circulando, automáticamente dice, bueno, no hace falta que yo produzca porque ya hay mucho en el ambiente, ¿verdad? Pero el problema es que lo que se suele consumir no tiene las mismas propiedades que lo que consume el cuerpo, y entonces ahí es donde se crean ciertas disfunciones, y entre ellas afecta lo que es la parte reproductiva. Tanto en el hombre como en la mujer afectan, ¿verdad? Y una de esas consecuencias del abuso prolongado es que se altera la capacidad fértil del hombre, Claro, eso sí. claro. A ver, ¿y cuánto sería el tiempo en que se empieza a notar esto en el caso que una persona consuma, se aplique, se inyecte testosterona, cuando hablas de frecuencia y cuando es habitual el uso de este esteroide? Y la verdad que depende mucho del metabolismo de la persona y también de la cantidad que se esté utilizando. Porque como son sustancias que ya desde hace tiempo, desde la década de los 80, que se sabe que tiene efectos perjudiciales a la salud, entonces no siempre hay un estándar o no siempre la gente sabe cuánto tiene que consumir de eso. Y entonces como que puede ser que uno, digamos, consuma 10 cantidades al día, otro 1 al día, otro consume 5 cada día de por medio, o sea, como que no hay un estándar y entonces va variando lo que va recibiendo. Pero en general, para hablar de los efectos, digamos que los positivos, entre comillas, necesitamos de varios meses de consumo. Y también los efectos negativos llevan a veces años. No es cuestión de, por decir, yo quiero prepararme para el verano, empiezo a consumir hoy y a fin de año a lo mejor ya puedo tener ese efecto negativo dentro de mi cuerpo. Generalmente necesita más tiempo. Pero años sería, doctor. Años. Pero también haciendo la salvedad que es variable Depende de acuerdo a la organismo. cantidad y de acuerdo al organismo en sí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes de personas cuyos cuerpos muchas veces... vamos a utilizar el lenguaje vulgar de la gente que escuchamos en la calle. Se deforma a veces el cuerpo, es lo que dicen las personas al ver cuerpos así con mucha musculación, cuerpos muy grandes. Eso se produce con el ejercicio extremo o en buena cantidad, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, vemos una mujer que, de acuerdo a la percepción de la gente, ya toma el cuerpo de un hombre. Exacto. Sí. Para tal efecto se consumen esteroides. Acá, por ejemplo, vemos el cuerpo de un hombre ya
con matiz de un gigante sería, ¿no? Es lo que al menos se percibe en base a lo que uno comenta con la gente. Sí. Para llegar a ese nivel, ¿se consume mucho esteroide, doctor? Es difícil de generalizar, ¿verdad? Porque incluso dentro de lo que es el fisiculturismo, hay ciertos atletas que directamente se rehúsan a consumir cualquier tipo de suplemento y tienen su competencia aparte, ¿verdad? Generalmente esos cuerpos, como vimos recién, sobre todo uno de ellos que estaba en pose de fisiculturismo, Sí. ¿verdad? Estamos hablando de realmente mucho tiempo, ¿verdad? El consumo de un anabolizante tiene que ir acompañado de otras cosas más, porque tampoco no es algo que uno, por el simple hecho de consumir, Ya tenés el cuerpo hecho. Exacto. O sea, a eso hay que acompañar una rutina de ejercicios, una alimentación también acorde. Y bueno, también después podría entrar otros parámetros como podría ser el descanso y saber manejar las rutinas dentro de lo que es un gimnasio, ¿verdad? Porque un músculo, para que pueda crecer en volumen, Sí. necesita, además de la estimulación, que en este caso sería el ejercicio o las pesas, necesita también descansar. Y necesita de los nutrientes Alimentos. necesarios para poder aumentar ese volumen, que lo más importante para el músculo serían las proteínas y los aminoácidos, que los aminoácidos básicamente son los que forman la proteína, ¿verdad?